Ahora bien, el hecho de mentir, de publicar informaciones falsas, está penalizado, en teoría, según la ley, pero hay un problema. Ocurrió con el tema de las cloacas, lo voy a ilustrar para que sea más visual. Ocurrió con el tema de las cloacas. Por ejemplo, Eduardo Inda fue a juicio por inventarse una cuenta de Xavier Trías, que entonces estaba en el Ayuntamiento de Barcelona, que había sido alcalde, diciendo que tenía una cuenta en Suiza. Y lo publicó en la portada del Mundo en la campaña esta, en la Operación Cataluña, Sí. que se inició en el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz, bajo el mandato de Mariano Rajoy. Lo publicó, lo imputaron, declaró, y la jueza decidió que era una información veraz porque venía de la UDEF. ¿Quién era el jefe de la UDEF? Eugenio Pino, actualmente condenado. Pero como venía de la UDEF y era una información veraz, veraz no es verdadera, Claro. es veraz, que tiene posibilidad de ser verdadera, Inda quedó libre. Entonces digo yo, Claro. vale, era una información falsa. ¿Rectificó en alguna ocasión el señor Eduardo Inda? No. Al revés, fue para adelante, ¿no? Al Dijo, he revés, ganado el juicio. él siguió para adelante, ganado el juicio, por lo tanto mi información era auténtica y ahí quedó en el limbo del ruido y todo lo demás, que nadie sale culpable. Pero entonces hay una intención de mentir, porque Inda participaba de la Operación Cataluña. Era el gacetillero ese que le llamaba el ministro del Interior, al que le filtraban las informaciones falsas. Sí, sí. Eduardo Inda y su amistad con Villarejo dio muchos frutos en materia informativa. Sí, Y que sí. debe de tener información de mucha gente. Y la información es poder. Está claro. Información de empresas, información de tal, porque todos sabemos lo Bueno, hay un montón de que audios, sabemos ¿no? Que, esto, un claro. poquito solo de lo que Villarejo espió y de lo que Villarejo sabe, de la Sí, sí. información que tiene, porque fueron 40 años, o sea, todos los que Total. tiene la democracia. Entonces yo creo que la presencia de Inda y OK Diario, porque Inda no puede estar ya en todo, entonces él está en lo que le interesa y su gente está en lo demás. Me parece que le joroba a cierto sector precisamente de la ultraderecha y que solía ser diana principal. Entonces, me gustaría, primero, antes de ir contigo, ¿qué te parece el caso de Ada Colau y el caso de Irene Montero? Pues tu reflexión sobre cómo se ha tratado mediáticamente esta semana ambos casos. Bueno, el caso de Irene Montero es en realidad uno más de los que la ministra de Igualdad ha ido aguantando desde que empezó su carrera política. Quiero decir, no es nada nuevo, pero yo creo que es posible que haya un antes y un después de este caso, porque ha sido tan flagrante, se le han sacado tanto los colores, ha sido tan descarado que yo conozco a medios que realmente se hicieron eco de forma automática, cosa que es verdad que nunca se debe hacer, por muy multitudinaria o por mucha proyección que tenga la fuente de la que viene la noticia. Sin embargo, o sea, tú puedes sacar ese corte de Irene Montero, pero antes de sacarlo puedes llamar al Ministerio de Igualdad, en donde te dirán que efectivamente Irene Montero hizo declaraciones sobre la matanza de Melilla. Entonces, hay muchos medios que aprenderán de esto y no volverán a hacerlo, porque ahora son conscientes de que la manipulación no es un invento de muchos Claro. que venimos denunciando hace años ya, yo Sí, sí. creo, hace años que empezamos a denunciarlo, Julián, tú de los primeros también. Entonces, esto por un lado. Y por otro, hay sectores que ya no saben qué hacer con la ministra de Igualdad. Entonces, se ha rebasado una línea roja en donde el que se cree lo que ha sido el selfie de Nueva York y Sí. las declaraciones de Melilla serán tachados y ridiculizados como tontos. Tú te informas a través de esto, pues entonces tú no tienes interés en informarte. Ergo, eres un ignorante. Hay que empezar a decirle a la gente lo que es si opta por determinados medios de comunicación, o al menos
si opta por no informarse en un panorama amplio de medios de comunicación que es el que tenemos. No será por falta de información y no será por falta de avisos de la manipulación de la información. El lector, el oyente, el que ve la televisión, el televidente, debe ser cada vez más riguroso en la búsqueda de información, porque si no, francamente, están perdidos y van a vivir una vida muy amargada de odio hacia gente que, como es el caso de la ministra de Igualdad, no se lo merece. Claro. Y fíjate que, bueno, más allá de que yo he sobremojado, y yo creo que, fíjate, esto me recuerda, escuchándote, se decía una cosa, cuando se desparramó la corrupción del Partido Popular, decía, estaban tan impunes que ya iban robando sin ningún tipo de miramiento. Entonces, claro, ya era tan evidente, pues aquí me parece que igual. Sí, creo que hay tanta impunidad, y pues sobre esto te quiero Sí. preguntar, que van un poquito más lejos, un poquito más lejos, un poquito más lejos, no le pasa nada, no le pasa nada, no funciona, no funciona. Y es verdad que a lo mejor se ha tirado demasiado el chicle, ¿no? Pero ayer tenemos un poco el debate, incluso legalmente, lo estuvimos hablando con un abogado, primero del marco regulatorio que hay, que evidentemente es muy endeble, y si es insuficiente, evidentemente hay que como que separar una cosa. Una cosa es la línea editorial, la opinión, que es positivo, que es real, es decir, es una, y ya de esto ha habido debate recientemente, y otra cosa es decir que mentir es libertad de expresión, porque precisamente mi problema, o donde yo veo que hay problemas, no es en la libertad de expresión ni en las opiniones, sino cuando se miente, y esto es un caso paradigmático de ello. ¿Tú crees que habría que poner algún tipo de medidas desde los colegios de periodistas, los propios medios, legislativamente, para ponerle un poquito de freno a la mentira, no a la opinión ni a la editorial, sino a mentiras flagrantes como esta? Sí, yo siempre digo que los periodistas nos equivocamos, probablemente más que la media, porque estamos sometidas a una avalancha de información, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, pero no podemos mentir. Es distinto equivocarse que mentir. Claro. La equivocación, además, está amparada por un derecho a la rectificación que debe ser inmediatamente asumida por los medios de comunicación que se equivocan. Yo la primera, me Claro, equivoco infinidad de veces porque estoy en muchas tertulias y claro, además escribo en un medio de comunicación. Eso es lo normal. sí, Ahora, el hecho de mentir, de publicar informaciones falsas, está penalizado en teoría según la ley, pero hay un problema. Ocurrió con el tema de las cloacas, lo voy a ilustrar para que sea más visual. Ocurrió con el tema de las cloacas. Por ejemplo, Eduardo Inda fue a juicio por inventarse una cuenta de Xavier Trías, que entonces estaba en el Ayuntamiento de Barcelona, que había sido alcalde, diciendo que tenía una cuenta en Suiza y lo publicó en la portada del Mundo en la campaña esta, en la Operación Cataluña, sí, que se inició en el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz, bajo el mandato de Mariano Rajoy. Lo publicó, lo imputaron, declaró, y la jueza decidió que era una información veraz porque venía de la UDEF. ¿Quién era el jefe de la UDEF? Eugenio Pino, actualmente condenado. Pero como venía de la UDEF y era una información veraz, veraz no es verdadera, claro. es veraz, que tiene posibilidad de ser verdadera, Inda quedó libre. Entonces digo yo, Claro. vale, era una información falsa. ¿Rectificó en alguna ocasión el señor Eduardo Inda? No. Al revés, fue para adelante, ¿no? Al Dijo, he revés, ganado el juicio. él siguió para adelante, ganado el juicio, por lo tanto mi información era auténtica y ahí quedó en el limbo del ruido y todo lo demás, que nadie sale culpable. Pero entonces hay una intención de mentir, porque Inda participaba de la Operación Cataluña. Era el gacetillero ese que le llamaba el ministro del Interior, al que le filtraban las informaciones falsas. Sí, 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 sí. Entonces, ¿hasta dónde llega esa ley? Pues está incompleta, porque una cosa es la veracidad y tú dices, ostra, me la han colado, que también puede pasar en el periodismo, Sí, sí. y le ha pasado. ¿Os acordáis con la foto falsa de Chávez agonizando, el presidente de Venezuela entonces, publicada en primera plana del país? Sí, sí. Luego el país dijo, nos la han colado. Claro. Efectivamente, se la habían colado, pero ¿de qué manera, además?
Entonces, claro que pasan esas cosas, pero una cosa es que tú reconozcas, no, mire, es que me la colaron. Este señor, Eugenio Pino, es un delincuente que se dedicaba a distribuir informes falsos sin sello de la UDEF ni nada. Y la cuenta de Trías fue una de ellas. Entonces era una información veraz, pero además está mi ética periodística, me equivoqué, no, de eso no hay absolutamente nada. Entonces yo creo que hay que endurecer esa ley. Una cosa es la veracidad sin intención de manipular y otra cosa es la veracidad con intención de manipular y de mentir. Sí, sí, aparte en este caso, aparte de lo de Xavier Trías, hubo otro que era los 273.000 euros que ingresó Venezuela a Pablo Iglesias en un paraíso Otro, fiscal, en que el era Hotel un PDF, Pacific, ¿te acuerdas? pero claro, pero es que este lo analicé porque era una Sí, periodista sí. venezolana que cuando el banco expidió un certificado de que Pablo Iglesias no tenía ninguna cuenta ahí, borró el contenido, el original, y dijo, es veraz porque lo ha copiado de, además, un Photoshop pillado de YouTube, Sí, de ese sí, vídeo. sí. Ese vídeo está borrado porque la periodista lo borró cuando el hotel dijo que era todo falso, pero Inda siguió y aparte también lo mismo, dijeron que era veraz, aunque fuera falso, y siguió adelante. Pero en todo Claro. caso, hay un elemento que, bueno, esto es como un super debate, pero por lo menos vamos a lo básico, que es, te equivocas, la rectificación. En el caso este, ¿qué crees que tendría que hacer? No sé si el telediario de Antena 3, que creo que es un poco el origen por haber omitido, pero en el programa de Ana Rosa, en el programa de Susana Griso, en Alcina, que prácticamente yo diría que insultaron o menospreciaron o la ridiculizaron en base a una mentira. Mínimo entiendo que, no sé si esto están obligados a hacerlo o solamente está con el código ético del periodista que tienen que hacerlo así. ¿Cómo va esto? Bueno, he de decir que yo he recibido una rectificación, no, una aclaración por parte de Antena 3 para público, Ah, vale. pero que entendemos, pero te voy a decir cómo es, porque entiendo que no es una rectificación. Es decir, que queda inherente la manipulación que se hizo. El telediario de Antena 3 sacó las declaraciones de Irene Montero sin aclarar por qué no había contestado, obviamente era una cuestión interna del gobierno, por qué no había contestado en el Consejo de Ministros a las preguntas sobre la matanza de Melilla. Sacó esa información, siguió con el telediario y cuando salió lo de la matanza de Melilla, lo de las condenas de los socios de gobierno, sacaron un trocito de la declaración de Irene Montero sobre ese caso en la misma rueda de prensa. Bueno, no era una rueda de prensa, era un canutazo, donde además preguntaba a la periodista de Antena 3 diciendo lo que dijo sobre la matanza de Melilla. Entonces separaron esas informaciones, que es una forma de dispersar y que no quede el foco. Entonces, Ya. realmente no centraron, pero, o sea, no hicieron bien la información, no dijeron, se negó a contestar por qué en el gobierno no la dejaron contestar o no quiso contestar o lo que fuera, pero ella sí contestó en otro momento, que habría sido la Claro. información buena. Entonces, es verdad que Antena 3 es la única que ha enviado eso. Ya. Puedes tomártelo como una aclaración o puedes tomártelo como no. A mí Bueno, me parece que la manipulación es evidente, pero bueno, es lo mínimo que quieren hacer. No se han disculpado por ello, ¿eh? No se han disculpado, simplemente lo han aclarado. De las demás no sé nada. Yo creo que lo fácil y lo ético sería, si realmente hubo esa manipulación, es evidente que no la vas a justificar. Pero si no la hubiera y hubiera sido un error, sí que lo dirías. Sí que dirías, miren, lo hicimos mal. Teníamos que haber juntado esta información, lamentamos el malentendido, no hemos querido perjudicar a la ministra, etcétera, etcétera. Lo que es evidente es que han querido perjudicarla con los análisis posteriores, que ahí ya no me meto porque sí que son libertad de expresión. claro, bueno, Entonces nadie va a rectificar por libertad de eso, expresión bajo una en base a una mentira. información falsa. Porque Ay, otra cosa es que pusieran la opinión de Irene Montero, que vergüenza, no me gusta nada, es ridículo lo que está diciendo, y otra cosa es que vergüenza que no das una opinión cuando sí la ha dado. Pero claro, aquí mi claro, pregunta es la en siguiente, base a porque una yo, información falsa. claro, pero ¿quién? Porque ellos tienen su redactor, su periodista, su cámara, tanto Antena 3 como Atlas, que le manda esa información a 4 y a Telecinco. Entonces, Sí, yo entiendo, y es que y tú que estás en varios programas de este tipo, como Tertulia, yo entiendo que lo lógico es que si vas a tratar un tema, a tu periodista, a tu redactor, a tu cámara, a ver cuáles son las imágenes, qué dijo,
qué y esa es tu fuente, no lo que se está viralizando por la ultraderecha en redes. Entonces, es lo Absolutamente. que yo no entiendo. Si tú has mandado a un periodista, ¿para qué lo quieres? Si luego vas a poner lo que ponga la ultraderecha en redes. Es que Claro, no es que tiene sentido. ese es el error, además de muchos medios ajenos, o sea, que en realidad da la sensación de que no se enteraban de lo que estaba pasando, lo cual es un fallo para ellos, pero tampoco han rectificado. Aquí no ha rectificado nadie. Ya te digo, lo más parecido es la nota que tengo de Antena 3, que además me mandó una conocida común para explicarnos cómo había sido la cosa, pero sin disculparse ni decir, no, al revés, sacan pecho diciendo, sí que lo sacamos, sí que lo sacamos. Es mentira que no. Dije yo, bueno, pero vuestros Claro. tertulianos y periodistas dicen que han opinado que no se sacó y entonces da igual lo que digáis vosotros y para qué sirve entonces lo que tú dices, esa periodista que habéis Claro. mandado. Bueno, esto forma parte de las campañas de desinformación y de manipulación. Es que no estamos descubriendo nada nuevo. Lo que pasa es que ha Claro. sido una cosa tan flagrante que ha podido ver todo el mundo que la mayoría han optado por callar, lo Total. cual a mí tampoco me parece bien, porque yo Total. creo que en situaciones como esta y en el momento en el que estamos viviendo hay que mojarse con la desinformación. Y lo de perro no come carne de perro hace tiempo que dejó de servir, porque nos estamos jugando el prestigio del Claro. propio periodismo que ya no está en sus cotas más altas. Que muchos medios de Sí, derecha día a día lanzan pero cosas totalmente disparatadas y en medios de izquierda con cierta ética, ni siquiera cuando miente, sino cuando está un poco forzado el titular, como se echan para atrás. Yo no sé si yo tengo... para mí son datos, pero ¿cuál es tu opinión o a qué crees tú o bueno, primero, ¿cuál es tu opinión? Y si opinas igual que yo, que la derecha tiene como menos vergüencita a la hora de mentir, y te hablo desde medios de comunicación, no ya desde personas que sean de derecha o de izquierda. Bueno, primero, ¿cuál es tu opinión? Y si opinas igual que yo, ¿por qué crees que es así? mira, cuando yo creo que lo que hay que hacer es lo que por lo menos en público hacemos. Si nos equivocamos, rectificamos. Y nos equivocamos, insisto, como todo hijo de vecino o incluso más, porque somos periodistas y vivimos sometidos a una actualidad informativa desbordante, aparte de canales de información por todos los lados. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Yo no entiendo el periodismo de otra manera. Y si yo fuera de derechas, cosa que me parece imposible, pero si yo fuera de derechas, lo entendería igual, porque no es una cuestión de derechas o de izquierdas, es una cuestión de honestidad, del ejercicio del oficio. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo lo que creo es que existe una tendencia a destruir al gobierno. Y en esa tendencia cabe todo. Y el periodismo de derechas ha decidido participar. Y me sobran los dedos de las manos para contar a periodistas de derechas dispuestos a rectificar noticias. Porque muchas veces detrás de los bulos o incluso de tonterías que parecen tonterías que se publican, hay estrategias muy, muy, muy Sí. Son de elaboradas. ingeniería, Tú lo sabes, ingeniería comunicativa. además. Sí, sí. Claro, entonces hay estrategias muy elaboradas. Entonces, con una rectificación desmontas una estrategia, pones sobre la mesa las vergüenzas de una estrategia y es mejor que la gente no se entere. Y como insisto, está relacionado con la vorágine en la que vivimos, pues mejor pasar de largo y aquí no pasa nada. Entonces, yo te digo, no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de honestidad. Y también hay otra cosa. Medios sostenidos por grandes empresas. Total. Esas estrategias no vienen del periodista. El periodista puede seguirlas o no. Las grandes estrategias de derrocar a un gobierno se deciden en consejos de administración muy potentes, muy potentes. Sí. Y ahí es donde hay que poner el foco. Entonces, hay que insistir mucho en quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Total. Entonces, bueno, se ha dado la casualidad de que en este país, como el periodismo progresista, línea progresista, que insisto, no es condicionante de un periodismo honesto, Sí. no lo es, no encuentra la financiación de los Claro. grandes poderes Eso económicos, sí que es un pues al dato. final claro, se realiza desde la honestidad, desde el apoyo de suscriptores, Claro. con financiación, ajustando todos ahí la peseta, como decía mi abuela, a final de mes,
En fin, este tipo Sí, de sí. cosas que es apostar por el periodismo, ni más ni menos. Pero claro, no somos mayoría, ni muchísimo menos. Sobre Claro. todo en el terreno más delicado es la televisión, Total, sí, ni siquiera las redes de para mí la comunicación. televisión creo que comparando, porque en los digitales, bueno, hay cierta pluralidad. En los diarios escritos, que creo que tiene más repercusión de lo que creemos, como Twitter es pequeñita, pero tiene como se amplía Sí, también. porque se difunde en redes el No, contenido de los y en escritos. todos los bares, y cuando vamos a ver cuáles son las noticias del día, es decir, al final eso funciona. Es decir, que tiene como, es muy amplificador. Pero Mira, el último estudio que leí fue que el 80% de la población se informa a través de la televisión y solo unos pocos de sí, ellos se informan a través de otros medios, que puede ser la radio, que sí, tampoco pasa por sus mejores momentos, porque radios progresistas, tú me contarás. sí, sí, ¿Para qué vamos a mencionarlas? Ya claro. sabemos cómo va esto. Y después unos poquitos por Internet, Claro. pero muy pocos. Y en Internet también hay desinformación. Sí, Entonces, sí, sí, ¿qué, claro. qué, qué te queda de periodismo? ¿Qué te queda de periodismo honesto, Muy riguroso, poquito. etcétera, etcétera? Ya no periodismo progresista, que Sí, sí, sí. insisto en decir que no tiene nada que ver con la Total, línea, total. porque la honestidad no es denunciar al corrupto de derechas, es denunciar al corrupto de derechas y al de izquierda, no tiene nada que ver. Total, total. Ahí yo creo que todos los periodistas que habéis pasado por aquí casi estáis de acuerdo, que da igual lo que opine uno otro, es la Sí, honestidad y sí, hacer su... eso no es la independencia, es la honestidad. Exacto, exacto. Bueno, es la independencia a la hora de Claro. dirigirte a tus lectores, por supuesto. Sí, sí, vamos, yo creo que con el tema de la televisión, sobre todo para mí es como el indicador, y luego vamos a ir con esto, las tertulias estas. No hay ni una tertulia en ninguna televisión donde no haya uno o dos tertulianos de OK Diario y es ya como, es decir, usted está enfermo, es decir, usted tiene una enfermedad grave. Sí. Cuéntame, no sé si me quieres contar alguna anécdota. Has tenido todo tipo de choques, las has cantado a las 40 a más de uno. Y también, bueno, tan atacado y tan intentado vilipendiar también en estas tertulias o tan insultado en directo. Entonces, bueno, quería que hicieras tu análisis. Yo, para mí, el diagnóstico, y ya con eso son como los titulares, que no haya ni una sola tertulia, ninguna tele, que no haya uno o dos periodistas de OK Diario, con eso apaga y vámonos, no hay más que decir. Pero tú, como lo vives en primera persona, me gustaría, bueno, tu análisis un poco abierto de tu experiencia, cómo se vive eso por dentro, qué es lo que haces tú cuando ves que están mintiendo, si tenéis límite o podéis parar. Bueno, tú lo has hecho más de una vez, pero bueno, cuéntame un poco cómo se vive eso por dentro, ¿no? Bueno, a ver, yo siempre digo que la televisión tiene un componente importante de espectáculo que no se le escapa a nadie Claro. y eso tampoco debería de estar reñido con la honestidad periodística, que yo creo que es la máxima número uno del periodista. Pero cuando veo que mienten, pues yo si directamente digo, estás mintiendo o eso es mentira. Quiero decir, en este terreno no valen medias tintas. Cuando se está asistiendo, por ejemplo, al tema del selfie, del viaje de la ministra a Nueva York diciendo que no tenía agenda, que no tenía tal. Ayer mismo en Todo es Mentira dije, por supuesto que tenía agenda, tenía una de las agendas más destacadas Sí, de sí. todos los ministros y secretarios de Estado que han viajado a Nueva York, que son muchos. Y a mí siempre me alegra que los responsables políticos vayan a países extranjeros a llevar la marca España Ujú. o en caso de presidentes autonómicos a llevar la marca de su comunidad, siempre y cuando sea por intereses de los ciudadanos y no por intereses de la imagen. De Y todas en este maneras, caso, perdona que sí, te haga dime, un dime. paréntesis, que no me gusta tampoco opinar mucho y más de estas polémicas que son como muy estériles y al final es como entrar en el marco. Sí, Pero sí, sí. si hay en este momento un viaje que tenga sentido, es precisamente el Ministerio de Igualdad a Estados Unidos, donde se está dando una batalla total contra los derechos, no solamente de las mujeres, de los derechos reproductivos, sino que la siguiente están diciendo que pueden seguir esa misma lógica para luchar contra el matrimonio de mismo sexo, incluso Exactamente, en contra algunos estados. y contra los métodos anticonceptivos. Es decir, que podrían prohibir los condones. Es decir, imagínate hasta dónde. Entonces, creo que tiene mucho sentido ahora que está en superagenda internacional y creo que es un tantazo, pero claro, ya sabemos cómo funciona esto y sobre todo también la manipulación, la ridiculación. Perdona, porque se me encendió y ahora hemos estado hablando en la Semana del No, no, Orgullo. pero es que es verdad porque es exactamente los mismos argumentos que utilizaba yo ayer y es que tiene que ser, o sea, las mujeres siguen muriendo y por violencia machista siguen estando torturadas, sometidas, sin derechos y se va a un país que es precisamente en este momento noticia mundial
claro. por la decisión del Tribunal Supremo de ir suprimiendo derechos de las mujeres, derechos que ya creíamos conquistados para siempre en todos aquellos sitios donde los tenemos, que no los hay en todos los sitios. Entonces, bueno, qué mejor momento que ese. Y me decían que no, que en este momento, que hay crisis, que tal. Y dije yo, hombre, hasta donde yo sé, un gobierno puede gestionar varias cosas a la vez, porque si no estamos perdidos. Y además, precisamente quienes más sufren la crisis por esa desigualdad rampante que todavía tenemos son las mujeres. Sí, sí. Las crisis de todo tipo, las guerras, la inflación, la crisis salariales, todo eso va de cabeza contra las mujeres. A mí me parece que el Ministerio de Igualdad en este momento es fundamental. Te puede gustar o no las políticas que estén haciendo, o puedes discrepar con unas, o pues yo lo haría así, pues yo lo haría de la otra. Ahora, en este momento, tratar de cargarse el Ministerio de Igualdad como están intentando hacer, me parece basura. Así te lo digo de claro. Y ayer pues lo dejé clarísimo. Yo lo hago así. O sea, a mí me dicen una cosa que es mentira y pongo los datos sobre la mesa y digo, es que esto estás mintiendo. Es que estás mintiendo. ¿Qué pasa? Que cuando te enfrentas a una persona y dices que estás mintiendo, hay gente que asume tal o te rebate con otros datos o te dice tal, entonces se establece un debate más o menos sano y hay gente que pasa a insultarte directamente, que fue lo que me pasó con Claro. Eduardo en las esta noche, que pasó a sacarme a mi familia Sí, y sí. a mis antepasados y a yo no sé cuántas cosas. Y ahí fue donde dije, no. O sea, yo en este estercolero de Eduardo Inda no voy a entrar. Tendría que pasar hambre mi hijo para que yo volviera a coincidir con un sicario de la información como es Inda en un plato. De hecho, yo en ese momento estaba en el programa Ana Rosa y le pedí a Ana que no me pusiera con Inda y lo aceptaron. Yo no he vuelto a coincidir con Eduardo Inda. Y tengo que decir una cosa, aunque ya sé que es un programa que es criticado y demás, yo estoy muy contenta en él. Todo es mentira, no lleva a tertulianos de OK Diario, precisamente porque inició una batalla con Inda Puede ser, brutal. puede ser que no lleve, pero ya te digo yo, El único no, pues perdona que te corrija, todo es mentira, llevó, ha pasado por lo menos 7 colaboradores de Rocky Diario diferentes, los tengo contados. llevó, Llevó, pero sí, desde pero todo que, desde sí, Cristina pero ya no los Segui. Ah, lleva. bueno, vale, vale. Sí, sí, Javier Negre, bueno, que no era de OK Sí, Diario, no, pero pero tanto monta, ¿no? 7, han pasado 7, es decir, ha pasado todo Cristo ahí. Sí, 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 Otra cosa es que ya no los últimamente lleva. ya en vez de OK Diario lleva políticos de Ciudadanos y del Partido Popular, que los va poniendo a todos, Ah, pero bueno, sí, sí. Bueno, yo estoy, la verdad es que con los políticos del Partido Popular, con Ciudadanos coincidí una vez con Ignacio Aguado y con los políticos del Partido Popular nunca he tenido un problema no, no, y las no. veces No, que he simplemente un poco discrepado, de desequilibrio, ¿no? Que, pim, pam. Y yo claro, creo que pero tenemos que estar ahí. Creo total, que hay total, que estar total. ahí siempre que no me insulten. Y Es, cuando me eso insultan, está como me claro. ocurrió con Javier Chicote o con Melchor Miralles, Sí, sí, pedí que no me volvieran a poner con claro. ellos y que si no me iba. Y Claro. aceptaron que no volviera a Yo creo que coincidir está muy con bien, ellos. es que vamos, eso es como lo de hay que irse de Twitter, no, hay que estar en todos lados y dar la batalla ahí, porque si no, imagínate si no hubiera gente como tú, si ya sería el Claro, remate, ya sería el sí, pero remate. realmente hay gente que la insultan y demás y que se queda. Y yo Ya, quiero también romper una lanza en sí, su sí, sí. favor, porque ni conocemos las circunstancias No, personales no, de cada total, uno, total, total. vivimos de esto, sabemos cómo está el periodismo de precarizado y además de eso hay gente que opina que aunque te insulten tienes que seguir ahí. Yo es que me declaro incapaz, porque yo no puedo mirar a los ojos a una Claro, persona que me está insultando constantemente. Y además siempre hay un tufo machista en los insultos. total, total. Y eso para mí me resulta insoportable. Insisto, si mi hijo pasara hambre, por supuesto que lo haría. Sí, sí, Pero no total. es el caso, por suerte para mí. Yo soy una privilegiada y puedo seguir dedicándome a De esto. todas maneras, si tú que un poco conoces por dentro, para mí es como muy sintomático esto que te decía de OK Diario. ¿Cuál crees tú que es el motivo que un medio que no es de los principales diarios del país tenga 10, 15 veces más presencia que, por ejemplo, que El País, ¿no? Que es el diario escrito más leído? Es que es algo que a mí me hace un esguince cerebral y no lo entiendo. ¿Y cuál es el motivo? Yo creo que lo has comentado lo de los jefes y tal, al final, ¿quién elige quiénes son los tertulianos? ¿Cómo funciona esta maquinaria? Bueno, el tema de los tertulianos generalmente los eligen los directores de los programas o los que no son los mismos que los presentadores Claro, estrella, pero obviamente tienen que tener el aval. Entonces, ya, entre los dos, tal, pero cuando un tertuliano deja de interesar o un tertuliano no consideran que no da audiencia o lo que tal,
pues se le retira. Pero en todo caso, la gente de OK Diario obedece a unos intereses, en mi opinión, y además lo sé de fuentes contrastadas, que son la información que maneja Eduardo Inda y su forma de trabajar. Sí, sí. Quiero decir, y además esto me lo ha dicho gente del propio núcleo, no voy a decir nombre porque no quiero meter a nadie en un lío, del núcleo de Isabel Díaz Ayuso. Sí, sí, vamos. Eduardo Inda es insoportable, Sí, sí. no pide, impone las cosas. Y yo, esto ya es teoría mía, tengo la impresión de que Eduardo Inda y su amistad con Villarejo dio muchos frutos en materia informativa Sí, y que sí. debe de tener información de mucha gente. Y la información es poder. Está Información claro. de empresas, información de tal, porque todos sabemos lo Bueno, hay un montón de que audios, sabemos ¿no? Que, esto un claro. poquito solo de lo que Villarejo espió y de lo que Villarejo sabe, de la Sí, sí. información que tiene, porque fueron 40 años, o sea, todos los que Total. tiene la democracia. Entonces yo creo que la presencia de Inda y OK Diario, porque Inda no puede estar ya en todo, entonces él está en lo que le interesa y su gente está en lo demás. Y es lo que hay. Yo, enfrentamientos con otra gente de OK Diario, no, fuera de Inda no. Coincidía en Telemadrid, pero ahora ya me echaron hace tiempo de Telemadrid. Era una rara avis mientras Sí, estuve ahí sí. en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y no, no he tenido enfrentamientos directos, no. No, Sí, no sí. los he tenido. Con Inda sí, pero con el resto de... Debatíamos Sí, muy sí. acaloradamente porque estábamos en las antípodas, pero no, no he tenido. Ahora bien, reconozco que él me dio es que a mí me han sacado infinidad de veces con unas mentiras absolutamente demenciales. Total. Demenciales. El tema de las redes y bueno, porque yo creo que es habitual, lo que estaba hablando le pasa a Irene. Ada decidió no estar en Twitter, principalmente estos ataques se hacen Mm. en Twitter con mucho uso de voz, bueno, todo esto que hablamos y que de vez en cuando pues a ti te ponen en la diana. Y bueno, ¿cómo es tu experiencia y cómo lo llevas, ¿no? Y si nos quieres recordar algunos de los ataques que te hicieron, bueno, yo creo que cada cierto tiempo van como rotando, ¿no? Y igual como con Irene, pues Sí, alguna vez te pillan a ti y me imagino que algunas de ellas van con manipulación, con mentiras, bueno. ¿Cuál es tu experiencia con sí, las redes en este tipo de ataques? son experiencias malas, negativas siempre, porque los ataques son muy duros y no es ajeno que cuando se trata de una mujer el ataque alcanza una violencia no física, porque es en las redes, pero de carácter físico. O sea, violencia que se pretende física, ¿no? De te voy a violar o Sí. lo que necesitas es que te follen, bueno, todo Sí. tipo de Tema barbaridades, sexual ¿no? es como muy Tema recurrente, sexual ¿no? es terrible y bueno, yo al principio lo pasaba mal, no, no te lo niego. Y hubo un momento que me preocupé con un acoso que inició Javier Negre por un vídeo que yo hice precisamente pidiendo pluralidad en las tertulias, porque se nos estaba, fue la época que se acabó el programa de Javier Ruiz, que se acabó el programa de Jesús Cintora en Televisión Española, que daba la sensación de que los programas, precisamente, que sí tenían pluralidad, porque yo iba al programa de Jesús Cintora y había tertulianos de todo corte ideológico, eran unas tertulias maravillosas y que además se sacaba todo tipo de información, pues da la sensación de que nos está. Entonces hice un videoblog en público que hago yo todos los fines de semana, los sábados, pidiendo esa pluralidad y diciendo que ya estaba bien. Coincidió con que Javier Negre había hecho una de sus preguntas espantosas en el Congreso de los Diputados, que cómo era posible que ese muchacho, habiendo como Claro. hay compañeros estupendos que no pueden y Que magníficos lleva un montón profesionales de que no años. pueden ¿Qué acreditarse en el opinas Congreso, porque de eso? ¿Cuál es tu opinión personal? Porque desde bueno, fuera en mi opinión se ve un poco personal es raro. que una vez le has dado la acreditación ya no puedes hacer nada. Claro. Pero ¿en dónde está el baremo de la acreditación? O sea, porque hay magníficos profesionales esperando su acreditación desde hace años y no la tienen. A los medios nos dan unas acreditaciones mínimas que tenemos que turnarnos. Oye, vas a estar en el Congreso, es que necesito ir yo a cubrir tal cosa, me toca a mí la comisión, no sé qué, vas a estar, pues sales tú, entro yo.
es lógico, porque cada vez hay más medios de comunicación, pero hombre, si vas a desperdiciar una acreditación en Javier Negre, pues alguien no está haciendo bien su trabajo. Eso es evidente. A mí me parece muy mal y me parece muy bien que los políticos que no le respondan, sino que le digan que no le quieren responder, como hizo John Baldoví, que le dijo: usted es una mala persona y yo no le voy a volver a responder. A mí eso es lo que me parece bien. Pero volviendo a las campañas de ultraderecha, me llegué a preocupar una vez, después de este vídeo, sobre la pluralidad en las tertulias, y criticando a sicarios de la información y medios mentirosos de la ultraderecha, pues porque me empezaron a llamar por teléfono y empezaron a amenazar a mi hijo y a mi familia y me pintaron el coche. Y Sí, entonces ya sí, ahí claro, eso ya es una línea ahí roja, me ¿no? preocupé. Entonces hablé con la policía y me dijeron: mira, vamos a hacer una cosa. Si quieres, yo me resisto mucho a denunciar porque son procesos burocráticos larguísimos y que a veces dices: hombre, voy a estar yo aquí quejándome cuando hay gente que realmente la está pasando canutas y igual paso por delante de ellos. Bueno, yo qué sé, películas que me monto yo. Y entonces lo que hice fue hablar con la policía, con una persona que con la dirección general, y digo: mira, con el teléfono coincidían fin de semana unos días, el fin de semana, y a ver si para, porque esto generalmente para y van a por otra persona. Entonces, pues efectivamente lo desconecté y pararon las amenazas. Y eso sí, me han dicho que nunca coja teléfonos que no conozco. Claro, claro. Entonces, como tengo mensajes de voz y como tengo la línea de WhatsApp abierta y Telegram y mis redes, pues la persona que quiera contactar conmigo puede ponerse en contacto, pero yo no puedo coger cualquier llamada, Claro. porque lo que oigo son auténticas barbaridades y muchas veces me entra miedo, porque no sabes si te quieren localizar, yo qué Sí, sí, sé, sí. es Es tremendo. decir, que no Si queda fuera yo solamente sola en me daba igual, redes. pero tengo un niño pequeño, Claro, claro, claro. y ya no eres tú sola, ¿sabes? Ya las cosas cambian. Y sí coges miedo, luego pasa y vuelves ya por otra y ya vuelves a salir y es menos intensa, más Claro. intensa. En general las ignoro, ¿eh? Vale, bueno, He pero en todo caso, aprendido mucho a esto es, ignorarlo. no, claro, no, una cosa son las redes y otra cosa ya que se, como nos estás contando, que Sí, traspase, eso sí, ya sí, sí. es bastante grave y sobre todo tema familiar, pues sobre todo, bueno, No, es muy duro. Yo de verdad, o sea, creo que la gente es enferma, porque sí, yo conozco a mucha gente de todo tipo de tendencias ideológicas, incluso las que menos me gustan, y he hablado con todos y creo que soy una persona con la que se puede hablar de sí, todo sí. y no entiendo esa agresividad. No entiendo esa agresividad porque, y tampoco, y a veces pienso, es que no puede haber tanta gente enferma. O sea, no puede No, haber tanta aparte, gente ni enferma. contigo ni con nadie, me refiero ideológicamente, por ejemplo, hemos estado hablando Claro, de, claro, claro. digo que es como una línea roja que, pongamos, a los periodistas que más manía le tenga, Eduardo Inda, si no le deseo nada negativo en lo personal. Ojalá y no, pero Absolutamente. digo que esos son líneas rojas que nunca se tendrían que Que pasar, no se pueden pero tras. dice, Ana, ¿no te parece que la manipulación es más grave cuando viene de un medio público como Radio Televisión Española? Sí, me parece que es gravísima porque la pagamos todos y todas. Sí, Yo no me gusta mucho pronunciarme sobre televisión española por el delicado episodio que sufrí con la presidencia de correcto, Radio sí, Televisión lo Española, con recuerdo. la que ahí sí que sufrí muchísimo. La verdad es que lo pasé fatal, porque es terrible que tu nombre se vea expuesto de esa manera y luego Sin venir a cuenta, así como haya de unas gratis, ¿no? De promesas por regalo. parte Sí. de las más altas instancias del gobierno y de repente todo se venga abajo y te conviertas en una especie de despojillo Un pim sobre el pam que pum. todo el mundo pueda. Y Total. tú que lo único que querías era hacer un trabajo que te ilusionaba, temporal, y bueno, en fin, no quiero ni recordarlo. Entonces no Bueno, me gusta pronunciarme sobre televisión española, pero es verdad que los medios públicos en España necesitan un reset, o sí. sea, En general, en general, porque van por detrás, tienen muchísimas posibilidades, hay grandísimos profesionales y sin embargo no acaban de encajar. Y creo que no acaban de dar con las personas que tienen que estar al frente. Y ahora dirán, eso es porque no te pusieron a ti. Pues no, porque probablemente yo me habría equivocado como la que más. Pero creo que la mejor etapa de Radio y Televisión Española se hizo durante el mandato de Zapatero y se eligió, ¿quién era? Luis, no me acuerdo, fíjate dónde va la fecha. Bueno, que se eligió la por etapa Zapatero. Que unanimidad fue más en o el menos neutral, Parlamento, ¿no? sí, que fue neutral, que además tenían la intención de hacer una BBC,
que se hizo una programación fabulosa y que además tenía unas audiencias muy buenas, es decir, interesaba mucho. Era vanguardista y todo eso se destrozó cuando llegó el Partido Popular. Desde entonces, los medios públicos han caído en picado. No solo la televisión y la radio estatal, sino también las autonómicas como Telemadrid, en donde están haciendo un auténtico destrozo. Y es Sí, una sí. pena, y es una pena. TV3, por ejemplo, se recicla cada cierto tiempo, ahora ha decidido apostar por contenidos menos políticos y más sociales y está inaugurando una nueva etapa y yo creo que les va a ir fenomenal. De hecho, es la Sí. televisión autonómica, la única más vista en una autonomía Ajá. por encima de cualquier privada y de cualquier nacional. Creo que el modelo de TV3 es muy interesante, independientemente de la parte del Sí, proceso, que sí, quizá sí. ahí hubo algunas lagunas oscuras, Claro. pero es un modelo muy interesante en el que deberían de mirarse las televisiones públicas. Sí, sí, a mí Lo digo sinceramente. igual como tú sientes así con la tele pública catalana, me pasa a mí con la vasca, la ATV, lo que veo, También, tiene, también. joder, es que Sin hace uno embargo, no tiene los mejores reportajes periodísticos así, donde meten, ¿no? De las fabulosos. cloacas y todo eso, como se meten hasta el Sí, fondo. De hecho, yo creo que es la sí, única sí, sí. tele que me ha llamado varias veces para hablar, porque le interesan los temas que yo hablo, porque no son de los que le interesa al resto de teles, ¿no? Entonces, Pero sí es verdad. Lo que pasa es que la ITV es curioso porque su segundo canal tiene más audiencia que su primer canal, ajá, que a mí me parecen los dos igualmente buenos. El ajá, segundo canal saca más temas de reportajes y tiene programas fabulosos ya, y sin embargo no tiene las audiencias de TV3. sí, sí, No, sí. no he profundizado en el tema. Yo también colaboro con el ITV, con el gran Xavier Lápiz, Ujú. y no sé los motivos porque no he profundizado. Pero TV3 sí la sigo muy de cerca, colaboro con ellos en radio y televisión. Y la verdad es que es una televisión que engancha, porque yo muchas veces la veo, entiendo el Claro. catalán, lo hago y me gusta, pero medios públicos a nivel estatal tienen que hacer una gala, insisto, porque hay una grandes profesionales y se pueden hacer muchísimas cosas. Sí. Bueno, otra pregunta. Flynn 654, Ana, ¿no conoce algún sistema que utilicen en otros países para regular un poco la desinformación? Ojalá, pero son, hombre, las televisiones públicas son mejores en otros países, no están tan manipuladas, pero aún así, mira qué panorama mundial tenemos. Sí. Probablemente Francia es un modelo de televisión en el que se abordan todo tipo de temas, gusten o no al poder. El tema de los chalecos amarillos se abordó muy bien. Ujú. Yo muchas veces recurro a las agencias francesas de comunicación, a Sí. las agencias tanto públicas como privadas, y creo que es un modelo a seguir, el modelo francés. El modelo británico también. Ahora lo sigo menos porque no sé si estará un poquito viciado por el tema Boris Johnson, Ya. con lo del Brexit y tal. Pero igualmente Sí. son modelos muy independientes. Y luego, por supuesto, está el gran New York Times, que puede vivir maravillosamente gracias a sus 2 millones de suscriptores, Nada más y nada porque esa menos. es otra. Los ciudadanos no son conscientes de que si quieren consumir buena información, tienen que apoyarla. Y es su Está claro. derecho a la información constitucional el que está en juego, no el trabajo de los periodistas, que claro, también, pero sobre todo su derecho a la información, su derecho a ser ciudadanos libres, con criterio propio. La cultura os hará Sí. libres, el conocimiento es el que os hará libres. Está claro. Aparte, yo creo que como consumidor es uno de los elementos, elegir también, que muchas veces lo que dice en la tele, ¿no? El trabajador que lleva 10 o 12 horas currando llega a casa, se tira al sofá y lo que tiene enfrente es la tele. Es decir, que es como la caja tonta, ¿no? Que se dice, por eso creo que tiene tanta importancia. Se dice, pero todos estamos Pero digo ahí que como mal que usuarios bien. también, Unos trabajando y otros, sí. pero es importante que es un problema y una de las maneras es elegir también los medios en los que como usuarios, bueno, consumimos, ¿no? Mira, te pregunta Juan Carlos Nieto. Ana, ¿conoces casos de quién y cómo hacen presión a los periodistas? Bueno, el otro tuvimos el magnífico tuit de Antonio Caño. Bueno, claro. Recordaréis, Muy dice explícito, sí. que se trataba de evitar un gobierno. Claro, a mí me pareció tan grave por parte del que fuera director y corresponsal en Washington muchísimos Sí, 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 años sí, sí. anteriormente, de un profesional, de un medio decano de la información en democracia,
que tiene las mayores audiencias, aunque todos pasen por crisis, el país es un referente, la cadena SER es un referente. Y que lo dijera tan alegremente, luego trato de matizarlo ahí, no, opinábamos, digo, hombre, no me digas, opinar no Hombre, es tratar de evitar, confirma las declaraciones pero de Pedro confirma la Sánchez, línea ¿no? editorial, claro, y confirma la línea editorial del país durante su dirección, porque eso lo vimos todos, hubo gente de que dejó de comprar el país, Sí, sí. porque aquello no era el país que puede tener su sesgo PSOE, Sí, sí. partido no socialdemócrata, sino PSOE, pero hombre, es un periódico de referencia. Claro. Entonces nos quedamos todos, me consta que Antonio Caño manipuló a sus redactores y les obligó a Sí, publicar sí. cosas, como ocurrió y vengo a mi casa con uno de los dueños de Público, con Jaume Rouras, publicaron a 5 columnas en portada que tenía cuentas en paraísos fiscales. Sí, 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 sí. Tuvieron que rectificar porque Roures, por supuesto, y Claro. Tacho Bennett ganaron el juicio. Pues, ¿qué Sí, hizo sí. Antonio Caño? Le echó la culpa a la periodista Rosario Gómez, que es Ya. una veterana de la información televisiva, que le dijo que la culpa había sido de ella, cuando Antonio La habría obligó a forzado, claro. Rosario a publicar a 5 columnas en portada que el señor Rouras tenía paraísos fiscales, que era una mentira como una catedral, Hombre, porque el juzgado dijo, pero ¿de dónde se ha sacado esto? fíjate La que sentencia era demoledora. yo hablo mucho de estas redes internacionales donde muchos de estos focos en Estados Unidos y si hay otra cosa muy... Tú has comentado lo de Antonio Caño, su presencia por Estados Unidos, pero luego el ridículo del que era el director adjunto con el tema de los bots rusos, cuando va a la sede Ay, qué del pesado. Parlamento británico, es como, pero está haciendo un ridículo, tiene pruebas, no tengo nada, entonces ¿qué estás diciendo? Entonces, ¿por qué publicas esto, sabes? Tiene un ridículo. Y luego, ¿dónde está trabajando ahora Antonio Caño? En el diario este de fondos venezolanos opositores de Objective, que es el nuevo diario El de, de... Ah, de que es Objective, sí, amarillo, es como no lo Diario, veo. pero de color amarillo, Sí, y sí, que sí, se sí. pasó todo Vox Populi, que también tendría etapas mejores, pero cuando ha estado este director, que también ha tenido pasado, no sé si en el país o con el PSOE, ahora dirige, es decir, todo de Vox Populi, que era de fake news. Álvaro Nieto es el director, Exacto, ¿no? Albert Nieto, pero se ha ido con el Constantini este que se inventa unos bulos. A mí me dice, yo qué sé, dice, "No, hay fuentes de Podemos que dice que, por ejemplo, ¿no? Que me hace referencia a que yo me iba a pisos de Getafe a crear bots con los de Neurona para atacar al juez Castellón. Y yo digo, pero ¿esto quién te lo ha contado? Fuentes de Podemos, dice ahí, ¿sabes? Como, ¿Y a ti no eh, te llamaron? no, que nunca. Yo he salido 200 Claro, veces es que en OK esa es Diario, en Vox mandamiento Populi, número 2, igual pero que yo. Libertad Digital. Luego también este de Vox, el número uno de Vox, demostré que en las manifestaciones estas que rompieron mobiliario había militantes de Vox. Y yo lo publiqué y me denunció cuando estaba todo probado y luego salió en Libertad Digital y no sé qué y ponía pues autorreferencias a todo lo que habían publicado en Aquí Diario y tal, pero luego nada, no me ha llegado ninguna denuncia ni nada, pero en todo caso hay como, no sé, esta pregunta es mía, no sé si tú ves como una evolución, como que es un negocio el mentir, es decir, mientras haya, es decir, Sí. ahora mismo van desapareciendo medios y van apareciendo otros que prácticamente está lo de 7NN, está el diario este del debate de la Asociación de Propagandistas tal, Ah, sí, de Ojeti, católicos o no sé qué. salen como seta y con dinero detrás y tal, y yo digo, y luego solo difunden noticias falsas, es como... Es que ese es el problema, que hay mucha financiación detrás de muchos lobbies ultra que están por la labor de crear ese tipo de medios, con la única finalidad de destruir al progresismo o en realidad la disidencia, cualquiera que Claro, piense diferente a ellos para establecer el orden que ellos quieren establecer, un orden ultra religioso. Ahora las comunidades evangelistas están en lucha también con las católicas por el tema de los medios, hay muchísima influencia, muchísimo dinero. Todo esto viene de Estados Unidos y de América. Organizaciones como el Yunque, la propia CEOIR vinculada al Yunque. Bueno, sí, esa es otra historia larguísima y complejísima, total, pero que te viene a decir que esa gente tiene muchísimo dinero que invierte en este tipo de cosas, porque total. claro, la información es poder, en la información falsa es poder. ¿Cómo ganaron las elecciones los Bolsonaro, los Total, Trump, etcétera, etcétera? Pues a base de eso, total, total. gracias a esos movimientos en parte. Total. Bueno, mira, vamos, la última pregunta, así un poco abierta. Bueno, TV Zurda pregunta: ¿se puede crear otra asociación de prensa con periodistas como vosotros? Bueno, en realidad,
ojalá, ¿sabes? Como Ojalá. hay asociaciones o por lo menos, ¿no? Es como súper Yo no las conozco todas, pero conozco la de Madrid, donde está Victoria Play, bueno, si no me equivoco, que bueno, es Sí. la APM, que es como, no sé, es como tiene un papel político ahí medio raro, pero yo sinceramente siempre que hablo del tema de la regulación o mejora de un marco regulatorio contra la impunidad, creo que igual que en otras profesiones como los abogados, los médicos y tal, como que hay como ciertas directrices como que se acuerdan hacen como de fiscales las asociaciones de periodistas y tal, entonces te quería preguntar por el papel actual que tienen, si está ayudando a esto o no, a la desinformación, es decir, si se hace un buen papel desde estas asociaciones y por otro lado, si tú crees que desde el asociacionismo de periodistas se podría hacer más fuerza para mejorar, bueno, un poco de los temas que hemos estado hablando, ¿no? Que se cumpla mejor el código deontológico, más que de los periodistas, de los medios de comunicación, ¿no? Que ejercieran más presión para que fuera más riguroso el trabajo, ¿no? Sí, yo de hecho siempre he apostado porque los periodistas tuviéramos un código deontológico que más allá de la legalidad nos permitiera condenar comportamientos que hacen incompatible el ejercicio de la actividad periodística con determinados personajes o personas que dicen ejercerla Sí. y que no están haciendo periodismo, sino que están al servicio de intereses espurios, bien sean empresariales, bien sean políticos, y que eso debería de ser sometido a un código deontológico como tienen los médicos o como tienen efectivamente los abogados o que va más allá de la legalidad, aunque esta también debiera de ser en este momento, porque está anticuada, Sí, no es lo mismo la época de antes con la época de ahora, con las nuevas tecnologías. Entonces hay que claro. forzar un poco más para el control de la información, que al final no deja de ser un poder muy importante que condiciona, pues ya lo vemos, gobiernos, sociedades, derechos y todo lo demás. Entonces, bueno, pues por ejemplo, cuestiones como el racismo no deberían tener cabida en los medios y la tienen, o Claro, el machismo y la tienen. total. La mentira, por supuesto. En fin, son muchísimas cosas, pero es imposible. Es Total. imposible, porque nosotros tenemos nuestra plataforma de medios independientes en las que estamos, bueno, pues Carne Cruda, La Marea, Público, Contexto, en fin, estamos Ya. varios medios, El Salto Diario, Sí, sí, bueno, pero somos medios, claro. pero para luchar por intereses comunes y hacer actividades comunes, como fue la encuesta sobre la monarquía que nos niega las instituciones, que Total. nos niega el CIS, ¿no? Pero no sirven para establecer unas normas comunes que digan, mira, este señor no puede seguir siendo periodista. Y aunque no lo puedas echar del medio, que la sociedad sea consciente de que se han cometido errores, no, porque son actos intencionados para subvertir la actividad periodística, que es una actividad con una responsabilidad pública inherente importantísima. Sí, Es sí. que es importantísima, tanto o más que ministerios, presidencias de gobierno, presidencias de autonomías o cargos de secretario de Estado. Me da igual, porque tú puedes tirar a un gobierno con informaciones falsas. Claro, por ejemplo, dice Togal, los colegios profesionales tienen código deontológico, los periodistas no. Sí, claro, lo tienen el tema del cumplimiento, nos dice en Joy de No, Salen. También otra cosa es que lo apliquen, ¿no? Porque sí que siempre se habla del claro. código deontológico, contrastar, ¿no? El ABC del periodismo, pero Sí, vemos, sí, y sí. con el tema que no, No, que no se aplica, ¿no? no, Y, y no no hay tiene un, quiero consecuencia. decir, hay una determinada ética del periodismo, que existen algunos manuales y tal, Ya, pero no existe un código ya. como tal Con y no sanciones y existe, todo no eso, claro. existe con sanciones y con un señalamiento público que Claro. diga, pues usted no es periodista, se ponga como se ponga y le diga el título universitario lo que le diga. Eso no existe, no existe. Cuando un médico deja de cumplir el código deontológico, pues se le señala, pero incluso se le expulsa de la profesión o se le quita el Ya, carnet de colegiado. total. Da igual, pero aquí no existe porque somos incapaces de ponernos de acuerdo porque existen muchos intereses creados francamente, las condiciones muchas veces son tan precarias que la gente no quiere meterse en líos. Yo lo entiendo, Claro. pero no lo comparto.
Total. Bueno, en todo caso, hemos pasado las 7. Yo ahora me quedan todavía dos. Hemos estado analizando lo de Irene, que por suerte, y lo que, no sé, ojalá, yo creo que han participado muchos periodistas que se han involucrado. Yo creo que se ha dado la vuelta un poco como el tema esto de Garzón, ¿no? Que se dio un poco la vuelta también con el tema que le querían, ¿no? Que de la el carne. PP quedó como en ridículo haciendo actos precisamente en las granjas que defendía Garzón. Y haciéndose fotos con los bollos y esas Sí, sí, sí. cosas. Bueno, No, fue patético. yo creo que aquí un poco, por lo menos un gradito más, yo creo que hay gente de la derecha muy avergonzada, como, hostia, que esto es indefendible. Pero vaya, Sí, me consta, ¿eh? sí, sí, sí. Me No, no, a mí, consta. sí, yo es que lo he percibido, ¿no? Pero vaya, lo que quería es darte las gracias por pasarte aquí. Evidentemente el agradecimiento viene Estoy de feliz. todo el chat, más Ana Pano de Vera y menos Inda. A ver si cambia un poco el paradigma, porque es verdad que la evolución es que ha ido ganando terreno, no solamente la ultraderecha, yo creo que antes de la ultraderecha es que han ido ganando presencia los discursos que luego recogen la siembra, ¿no? que se hace, Claro. porque es verdad que no sé si estás de acuerdo un poco con la polémica esta que Pablo Iglesias formó un poco, que los medios de comunicación son el activo político más importante y los que tienen la mayor capacidad de, bueno, generar emociones, sentidos comunes, etcétera. Sí, opinión, Claro, opinión, efectivamente, son los que generan opinión. sí, sí, Y la opinión es el sentir ciudadano. claro, total. En fin, bueno, pues Todas sus verdades o no. total, bueno, pues lo he dicho, un gusto. Si nos vas a hacer llegar un libro, lo incluimos Sí, en el sorteo. Vamos a hacer un super sorteo y estamos como muy cerquita de llegar a los 200 suscriptores. sí, sí, por Y favor. los sorteamos, tenemos como muchos libros. Bueno, aquí mucha ilusión porque también esté el tuyo. Así que bueno, ya veremos si no me acerco yo un día a público. Me imagino que algún día, o no sé si ya estás de vacaciones, no sé si estás todavía trabajando. No, estuve la semana pasada, me cogí una semanita para desconectar un poco porque ha sido un año particularmente duro, pero ya estoy otra vez, todo el mes de julio estoy aquí, así que Perfecto. nos Bueno, vemos, te doy el perfecto. libro Yo te y escribo, fenomenal. te escribo para si posible quedar y si no lo quedas en la Genial, redacción y yo me acerco un día. Pues lo dicho, estupendo, muchísimas Julián. gracias, un gustazo. Espero que no sea la última vez, la primera, pero No, seguramente que repitamos. mm, Y de me hecho, encanta hablar de periodismo. bueno, seguramente serás víctima de alguna campaña, vamos a desmontarla y te vamos a traer para darle la vuelta y ver quiénes son los gandules que te atacan. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy encantada de haber estado Y, aquí. Me apetecía muchísimo y me alegro de que hayamos coincidido. Sí, Genial. sí, total. El gusto es igualmente compartido. Así que nada, bueno, espero Y que nos veamos gracias a prontito. todos los que han estado ahí aguantando Sí, bueno, mi rollo, que es bastante. muchos supporters, Cuando hablo, muchísimos supporters tienes aquí en el chat de Pandemia qué Digital. bien. Pues un saludo a todos y aguantar el calor. Sí, venga, pues nada, buen verano y bueno, a ver si coincidimos y si no, bueno, pues con Sí. tu libro nos conformamos. Bueno, aquí todo el mundo te da las gracias, lo dicho. Gracias. Buen verano, hasta pronto y gracias por pasarte por aquí. Chao, chao. Gracias a ti, Julián, y a todo el equipo. Chao, chao.